¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos sean todos ustedes al Pelotazo aquí en Asturias Televisión, donde, como cada martes, lo que toca es poner un poquitín en actualidad todo lo que pasó en esta jornada, tanto en Tercera División como en Preferente, Primera y Segunda Regional, en sus diferentes grupos, en sus tres grupos. Nadie les da tanta información como en este programa, con lo cual vamos ya a ir entrando en materia. Además, también acompañado todo ello de imágenes, las que nos cede siempre amablemente el Ojo de Alus, el youtuber que esta semana se fue a un campo de tercera para grabar sus imágenes y por lo tanto dispondremos de ese reportaje de un equipo, de dos equipos, en este caso de un partido, quería decir, de Tercera División. Vamos a ir ya con los marcadores que se produjeron en Tercera División, esa jornada número 21, es decir, la segunda del Campeonato Nacional de Liga en este grupo 2 de Tercera, en la que estuvo a puntito de haber una sorpresa muy gorda en el campeonato, y que es que el Lealtad podía haber visto cómo se truncaba su racha de imbatibilidad, porque hasta el minuto 94,20 de partido el Navarro estaba ganando por 0-1 en Les Calelles. Sociedad Deportiva Navarro, como digo, vencía en Les Calelles, y en ese minuto 94,20 hubo un penalti a favor del Lealtad. Por otra parte, claro, dicen los asistentes, y que fue transformado por el cuadro maliayo para seguir al menos una semana más invicto. Y ya son 59 las jornadas, que la verdad tiene muchísimo mérito. Que no te pase nada de esto, que no tengas un día tonto, que no tengas un día en el que no te entran los balones que tiras, que no te desquicies, que el árbitro no te pite dos o tres cosas erróneamente en tu contra. Que no pase eso durante 59 jornadas es muy, muy complicado, y el Lealtad, evidentemente fruto también de su trabajo, de su buen hacer, pues lleva 59 jornadas invicto. Y otra jornada más, que es esta, y que va a poder seguir manteniendo esa imbatibilidad. Jornada número 21, como digo, con los siguientes marcadores: Real Avilés 2, Condal de Noreña 2, Vallovín 1, Ceares 0, Mosconia 0, Lenense 1, Llanera 3, Tuilla 1, Lealtad 1, Navarro 1, Siero 1, San Martín 1, Colunga 1, Llanes 1, Gijón Industrial 0, Covadonga 1 y Urraca 1, Proviano 1. Recuerden que el partido que falta por disputar de esta jornada es el partido que se tiene que disputar en el Nuevo Nalón. Nuevo Nalón, que vio remozado su sintético y que no llegó a tiempo para que este fin de semana pasado pudiera echar a rodar el balón sobre ese sintético, porque reciben nada más y nada menos que el Caudal Deportivo de Mieres, pero, como digo, las obras del sintético todavía no estaban a punto al 100% para este pasado fin de semana, cuando tenía previsto disputarse el partido. Por lo tanto, se trasladan a mañana, miércoles día 22, a las 8:30 de la noche, y para entonces ya nos dicen que estará todo a puntito para que eche a rodar el balón en esta jornada 21. También en el Nuevo Nalón del Entrego, con el césped sintético de última generación, a estrenar, ¿no?, como se suele decir. Van a estrenar la moqueta Le Entrego y Caudal Deportivo de Mieres. El líder es el Lealtad de Villaviciosa, que tiene 45 puntos, con 44 el Tuilla, que perdió en Llanera en un partido entre dos de los principales candidatos a por lo menos disputar esos puestos de playoff. El Covadonga, que venció su partido difícil en un campo complicado como es el de Santa Cruz en Gijón, ganaba por 0-1 los de Fermín Álvarez. El Caudal, que pese a que todavía no disputó su partido, sigue ahí enganchado en la cuarta plaza. Veremos a ver lo que pasa mañana cuando dispute su partido en el Entrego. Y el Llanera, que, como digo, venció al Tuilla y se vuelve a subir a esa cresta, ¿no?, de la ola que de momento nos lleva a esos equipos a jugar el playoff de ascenso. El Llanes, que ve cómo se acerca con 37 puntos, y que lo que le convendría al Llanes sería que hoy, precisamente, que mañana, no ganase el Caudal, y que sí que lo hiciera el Entrego, porque por lo menos no se le alejaría tanto la fase de ascenso como en caso contrario. Estaría a 4 puntos de ganar el Caudal, a 2 de empatar y a 1 si es que pierden los de Mieres. El Urraca con 33 puntos, Gijón Industrial 29, Condal y El Entrego 25, recuerden los entreguinos con un partido menos, 24 Proviano, 23 Mosconia y Ceares, 22 Navarro y también el Lenense con 21 puntos el San Martín,
el Valladolid con 20 puntos, pero ya en descenso entraría el Colunga también con esos mismos 20 puntos, con 16 puntos. Penúltimo clasificado es el Real Avilés, que está sufriendo muchísimos cambios. Todavía se anunciaban en la mañana de hoy otros dos fichajes que proceden del fútbol catalán para el cuadro real avilesino de Matías Vigil. Y el que cierra la clasificación, pues sigue siendo una semana más el Siero, que solamente pudo empatar contra el San Martín, que no saca de probes ni a unos ni a otros, pero que le vale para menos que nada al Siero de Aníbal López, que bueno, pues empieza a ponerse un poquitín nervioso, evidentemente, ¿no? Porque tener 14 puntos a estas alturas de campeonato es muy poca renta. Próxima jornada será la número 22 y se va a disputar íntegramente de domingo a las 12 de la mañana. San Martín Llanera, Covadonga Llanes, Lenense Siero, Praviano Vallovín, Condal Indus, 12:15 Navarra Mosconia, 4:30 para la tarde queda el Tuilla Entregu, un duelo en el Candín que también inauguraba la temporada en el campo en el capítulo de derrotas para el cuadro arlequinado en la primera vuelta. El Urraca Colunga, que se va a disputar a las 5, también a la misma hora Ceres Lealtad, y el Caudal Avilés, que abrochará la jornada ese mismo día, el domingo, a las 5:30 de la tarde. Vamos a quedar ya con las imágenes que nos pasa el youtuber, el Ojo de Alus, porque se desplazaba hasta Vallovín para ver un partido interesante. El Vallovín, un Vallovín muy necesitado de puntos, recibía al Ceares, que tampoco lo está, mucho menos, pero que bueno, pues se dejaba 3 puntos por el camino y estos pasaban a engrosar la lista de los discípulos de Abel, que como digo, vencían por 1-0. Vamos a ver ya el vídeo del partido entre el Vallovín y el Ceares. No cambiaron de vestuario. Fuera. ¿No me digas que no hacen este trapo? Ya no me hicieron.
Vaya atraco. Desde luego, no merece la pena venir al fútbol. No, no merece la pena. Pagar una entrada para que te atraquen. No, si ya gritaban antes, ahora ya. No, y luego no. Iban 1-0 y luego... Buena. ¡Wow! Bueno. Después de ver el reportaje de Tercera División, el resumen, iba a decir, del partido entre el Valladolid y el Ceares, vamos a bajar un escaloncito más y nos vamos a ir a preferente, a regional preferente, donde también se disputó la jornada número 21, también con, pues con algunos resultados sorprendentes. Sobre todo, pues esa resurrección virtual que tiene el Club Deportivo Tineo de la mano de Kiko Arias, después de endosarle 4 goles al Racing de la Guía, o por ejemplo, esa también otra resurrección que está obrando el maestro Andrés Hernández en el Club Deportivo Turón, después de pues que estuviese prácticamente en la UCI y saliera ahora mismo incluso de los puestos de descenso para meter ahí al Nalón en un partido vital que tuvo lugar en el Fernando Felgueroso, o como no hablar del Real Titánico de la Viana, un Real Titánico de la Viana que marcha imparable a por el ascenso a Tercera División, un ascenso que sería histórico, no me acuerdo ya la cantidad de años que hace que el Titánico no está en Tercera División, pero sí que me acuerdo de una fase de ascenso que jugaron a Segunda División B, que fue en el año 2003, creo recordar, y que el Real Titánico jugaba en una calurosa tarde de junio, un 28 de junio de ese año, un playoff de ascenso a Segunda División B y que evidentemente pues quedó apeado, pero los tiempos de gloria para el Real Titánico parece que están cada vez más cerca. Jornada número 21, como digo, con los siguientes marcadores. Se disputaba en la jornada del sábado el Roces 1, Astur 1. Al Roces pues parece que se le empieza a atascar un poquitín, se le empieza a hacer un poquitín cuesta arriba la temporada después de una excepcional primera vuelta. Coyoto 0, Avilés Stadium 1, Yaranes 2, San Claudio 1, Berrón 0, Universidad de Oviedo 0. Otro que está atascado es el Universidad de Oviedo. Tineo 4, Racing de la Guía 1, con esa resurrección de los de Kiko Arias. Asturias de Belmea 1, Titánico 2, en un derbi apasionante que se iba para los de la Viana. Podes 2, Madalena Morcín 1, sigue la racha espectacular del Podes, Unión Comercial 1, Valdesoto 1, Candás 1, Atlético Lugones 3, otro que está imparable es el Atlético Lugones, y Turón 1, Nalón 0, como digo, con esa resurrección también virtual de los de Andrés Hernández, que tienen al Turón ya fuera del descenso. Real Titánico líder, 52 puntazos, que son puntazos, no son puntos, 52 puntos para el Titánico de la Viana, como digo, muy cerca ya de
bueno, pues prácticamente casi de cantar el alirón, ¿no? Porque ahora mismo le saca 12 al Avilés Stadium, que es el primero que no ascendería, con lo cual, bueno, pues 12 puntos de renta se pueden tirar, pero es complicado. Valdesoto 42 puntos, Podes 42 puntos, segundo y tercero respectivamente, con 40 el Avilés Stadium, con 38 el Roces. Un poco más lejos de la pelea viene el San Claudio con 34, el Astur con 31, ya se queda también bastante lejos porque se quedaría a 11 puntos del posible ascenso el Astur, el Atlético Lugones tiene 28, 27 para Uni y Comercial, con 26 el Berrón, con 25 Asturias de Belimea y Yaranes, con 24 puntos el Racing de la Guía, luego vendría el Coyoto y el Candás con 23, el Turón, que como digo sale del descenso y se queda ahí con 20 puntos, con 18 el Tineo y el Nalón y con 12 puntos, cerrando la tabla. Y con las cosas difíciles, porque le saca 8 puntos el primero que se libraría, pero bueno, si tenemos en cuenta que para estar tranquilo tendrías que dejar a 4 por debajo, pues lo tiene complicado el Magdalena Morcín, ¿no? Porque estaríamos hablando ya de 11 puntos con el Candás, con lo cual, bueno, pues es el que marcaría esa, decimos, esta plaza que da un poquitín de tranquilidad. Jornada número 22, es decir, la próxima del campeonato, Avilés Estadio en Candás, sábado en el Muro de Zaro, y para el domingo el resto de la jornada, Real Titánico Yaranes, Universidad Oviedo Roces, Valdesoto, Magdalena Morcín, Nalón Coyoto, Atlético Lugones, Asturias de Blimea, San Claudio Tineo, Racing de la Guía, Unión Comercial y Turón Podes, jugándose muchísimas cosas en el Fernández Felgueroso, unos por abajo, el Turón, perdón, y otros por arriba, el Podes. Bueno, esto en cuanto a la regional preferente. En primera regional también hubo sorpresas, también hubo cosas muy destacadas que contar, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2. En el grupo 1, jornada número 21, y lo más destacado de todo, yo creo que es que, bueno, pues vuelve a retomar el liderato del Ribadesella. Se aprovecha de que el Manuel Rubio jugaba contra el Gozón, es decir, eran primero contra tercero, le gana el Gozón, que es tercero, o que era tercero, y mete al Ribadesella líder, desbancando, como digo, al Manuel Rubio esa primera plaza. Los resultados son los siguientes: Europa de Nava 3, Ribadedeva 1, Campomanes 1, Langreo Lalia 3, Unión Astur 0, Arguero 0, Piloñesa 1, Estudiantes de Somío 2, ganan los de Juanjo Cabanillas, también un campo difícil, Ribadesella 1, Quintueles 0, Manuel Rubio 0, Gozón 1, La Fresneda 2, Bosco 0, Atlético Camocha 1, Independiente Lires 3, Hispano de Castrillón 0, Lealtad B 2. Como digo, ganó el Ribadesella, que sigue, o sea, que se coloca con esta victoria líder, merced a la derrota del Manuel Rubio a manos del Gozón, que quedan ahí pues a un puntito uno de otro. 46 Ribadesella, 44 Manuel Rubio, 43 Gozón, 41 el Langreo Eulalia, que de momento está fuera del playoff de ascenso, 40 para Europa de Nava, 33 ya lejos el Arguero, 30 puntos Lealtad B, también la Pilo, 28 Hispano y Bosco, 26 Atlético Camocha y La Fresneda, 24 Ribadedeva y Quintueles, 20 puntos Independiente de Lieres, y ya en descenso, ojo, porque están Unión Astur, que está a 4 de la salvación, 16 puntos, con 15 el Estudiantes y con 14 puntos el Campomanes, que cierra la clasificación de este grupo primero de grupo primero de primera regional. Perdón. Jornada número 21 también en primera regional, pero esta vez en el grupo segundo, al que nos vamos ahora, donde lo más destacado del todo, sin duda, es que el Luarca, que llevaba 20 jornadas invicto, o sea, sin perder con absolutamente nadie, pues llegó el Andés y le metió 4 en su campo, en la Beigona, 2-4 para el equipo de Álvaro, y eso, bueno, pues es de una trascendencia terrible, ¿no?, para el campeonato, porque, bueno, el Luarca ve frenada esa racha. Los demás equipos asumen que es batible, ¿no?, que se puede ganar al Luarca, cosa que no había experimentado nadie, y evidentemente pues es un varapalo para el equipo de la Beigona, aunque evidentemente tienen todavía una ventaja más que cómoda y suficiente para lograr ese objetivo, que no es otro, en el caso del Luarca, que ser líderes y ascender de manera directa a regional preferente. Jornada número 21, como digo, con los siguientes guarismos: Real Tapia 1, Marino de Cudillero 0, Pumarín 2, Treviense 1, Celtic de Puerto 0, Barcia 2, Puerto Vega 1, Muros 1, Vegadense 0, Covadonga B 1, Luarca 2, Andés 4, San Claudio B
3, Real Juvencia 2, La Manjoya 3, La Caridad 2 y cerraba la jornada ese partido entre el Guillén La Fuerza y el Narcea, que sigue imparable también los de Rique del Riego haciendo historia. Guillén La Fuerza 1, Narcea 2, metiendo el Narcea arriba, pues prácticamente cerca de lo más alto de la clasificación, ¿no? 52 puntos tiene el Luarca, 52 puntos tenía la semana pasada, 52 puntos después de la derrota sigue teniendo esta primera derrota, como digo, de los de Javi Prendes. El Tapia, que aprovecha el tanto para acercárselos un poquito, ya no está tan lejos, están a 8 puntos. El Luarca, evidentemente, tiene que fallar muchos partidos, todavía tiene un colchón. 42 puntos tienen el Barcia y el Narcea, unos metidos dentro del playoff, los otros fuera. 38 para Andés y la Manjoya, que se acercan también un poquito más. 34 para el Pumarín, 29 para Treviense, 27 Cova B, Puerto Vega y Vegadense, 26 puntos para el Muros, 25 para el Real Juvencia de Trubia, 23 Guillén La Fuerza y el Meneo de Cudillero, que tiene 19 puntos. Es el primero que se salvaría. Ya en descenso encontraríamos a La Caridad con 15 puntos, los mismos puntos para el San Claudio B y cerrando la tabla con muy mala pinta porque tiene tan solo 8 puntos, 11 de desventaja con la salvación que la marcaría al Mariano de Cudillero. Encontramos al Celtic de Puerto ahí hundido también en una situación bastante complicada en la tabla clasificatoria. Eso en cuanto a la primera regional, en el grupo segundo, y pasamos ahora a ver un poquitín lo que pasó en segunda regional, que también, como saben, tenemos 3 grupos. En el grupo primero encontramos resultados, bueno, pues dispares, ¿no? Satisfactorios en cuanto a, bueno, pues que el líder empató, el Cánicas, empató en casa del tercero, del Condal B, a 2 y esto permite a clubes como el San Jorge, que venció su partido, pues acercarse un pasito más, al Sariego, que ganó su partido, también acercarse un poquito más, un pasito más al playoff de ascenso, y esto, bueno, pues permite abrir un poquitín la competitividad, la competencia entre los equipos. Los resultados son los siguientes: Condal B 2, Cánicas 2, Sariego 5, Codema 1, Siero B 2, Candas B 0, Aboño 0, Rayo Gijonés 4, ojo con el Rayo Gijonés, que de no ganar partido, pues prácticamente ahora debe llevar como 2 seguidos, 2 consecutivos, de los 3 que lleva vencidos. Se encuentra ahí en 12ª posición, no tiene mucho que hacer, pero evidentemente siempre es de agradecer que empiece a ganar y que gane de esta manera, ¿no?, que lo hizo. El Rayo Carballín 2, Labraña 0, San Jorge 2, La Calzada 1 y Arenas del Sella 2, Atlético Siero 1, descansó la Asunción. Y eso le perjudicó a la Asunción descansar en esta jornada porque veía cómo le pasaba el Sariego y cómo, bueno, pues se le marchaba un poquitín el playoff, aunque no demasiado, porque el Condal B, como digo, empataba en casa. 35 puntos tiene el líder, el Cánicas. A 3 puntos de distancia está el San Jorge de Nueva de Llanes con 32 puntos, con 30 puntos el Condal B, con 29 el Sariego, fíjense lo apretado, a tan solo un punto del playoff, 28 para la Asunción, 27 para la Calzada, que está ahí también al acecho de lo que pueda pasar, y ya más lejos quedarían Siero B y Arenas del Sella con 23 puntos, y bueno, a 7 del playoff de ascenso no es imposible, pero sí que lo tienen complicado. Pasamos ya al grupo segundo, donde lo más destacado es el derbi que se jugó en el Pepe Quimarán entre el Llanera B y el Lugones B, los dos filiales rivales y bueno, con cierta piquilla también, ¿no?, entre el Llanera B y el Atlético Lugones. El derbi que se quedó en casa, vencieron los de Azor por 3-2 a los de Guille Ledia, del Atlético Lugones B, y bueno, pues con este resultado, lógicamente, pues toma tierra, o coge un poquitín más de tierra de por medio, mete tierra de por medio el Llanera B al Atlético Lugones B. 37 puntos tiene el Juventud Estadio, no dije los marcadores, que esa es otra. Santa Marina 2, Lenense B 1, Santiago Ayer 2, Turón B 1, Colegio Reaño 2, Estiago Asturias 1, Juventud Estadio 3, Rosal 2, Corredoria 5, Grisú 2, Riosa 1, San Juan de la Carisa 2, Brujuán 4, Entrego B 1, Llanera B 3, Atlético Lugones B 2, líder Juventud Estadio 37 puntos, 35 Llanera B, es decir, a 2 del Juventud Estadio, 31 tiene el Atlético Lugones B y la Corredoria, que le empata puntos ahí en ese puesto de playoff, Brujuán 29, Santa Marina 29 y el Entrego B 29, casi nada el aparato, a tan solo 2 puntos, Lenense B 27, y aquí encontraríamos con posibilidades hasta prácticamente el Santiago Ayer, que tiene 24 puntos en este grupo segundo.
Y analizamos ya el último grupo que nos queda, que es el de grupo tercero de segunda regional, con bueno, pues, lo más destacado aquí, ¿no? Que es el pinchazo del líder, el Pillarno. Acudía al campo del Racing de Pravia, donde se encontraba pues, a un Racing de Pravia con prácticamente ninguna posibilidad en el campeonato, pero empató el partido al Pillarno, empataron a 2 al final del encuentro, y por lo tanto el Pillarno pues, se ve un poquitín frenado en sus aspiraciones y se queda ahí con 35 puntos. Versalles 0, Mosconia B 1, Racing de Pravia 2, Pillarno 2, Sotolbarco 3, Miranda 1, Navia 6, San Esteban 0, Salas 6, Rayo Villalegre 1, Castro 0, Boal 3, Labraña B 3, Hispano B 2. Descansó el Raíces en esta jornada. Líder sigue siendo, a pesar del empate, el Pillarno, que tiene 35 puntos, pero segundo ya es el Navia, que está a 34, o sea, tan solo un puntito del Pillarno. Luego viene el Salas, que tiene 33, o sea, otro puntito del Navia y a 2 del líder. Y eso sí, se quedó un poquitín rezagado el Miranda después de su derrota, que se queda ya con 26 puntos y que está a 7 puntos del Salas, es decir, con pocas opciones. Parece claro en este grupo, ¿no? Me parece menos abierto que ningún otro grupo, y yo creo que bueno, pues ahí los tres se lo van a jugar hasta el final, Pillarno, Navia y Salas, descartando un poquitín a Miranda y Boal, pero mirándolos de reojo para que no, bueno, pues para que no lleguen ahí a esa cifra, porque Miranda tiene 26 y el Boal tiene 24, con lo cual, como digo, están lejos de esos guarismos. Veremos a ver qué pasa de aquí al final en ese grupo tercero. Vamos a ir terminando, vamos a ir acabando ya, no sin antes recordarles que mañana será miércoles. Los miércoles a las 9 de la noche lo que solemos hacer es hablar de preferente y de primera regional, y mañana para ello estarán aquí Gerardo, que bueno, pues empezaba la temporada en el Independiente de Lieres en primera regional, en el grupo 1, pero bueno, pues había ayudado el año pasado a Pablo Escobio, entrenador del Asturias de Blimea, que ya saben que tuvo esos dos problemas de cáncer, que desde aquí damos la enhorabuena a Pablo Escobio porque afortunadamente superó al cáncer en 2 ocasiones, cáncer de testículo y el cáncer linfático que tuvo en esta segunda ocasión. Por lo tanto, bueno, pues enhorabuena desde aquí a toda la familia de Asturias de Blimea, a Pablo Escobio, mi más sincera enhorabuena, mi admiración, mi cariño y mi gratitud también, ¿no? por todo lo que nos da cuando le vemos. Y evidentemente, pues agradecerle todo, bueno, pues ese esfuerzo y esa lucha que tuvo a toda la familia de Asturias de Blimea, que lo apoyó en todo momento. Nosotros, como digo, volvemos mañana miércoles 9 de la noche con esos dos cracks, con Iván Nuevo, entrenador del Gozón, y con Gerardo Díaz, entrenador que ahora mismo no entrena ningún equipo, pero que evidentemente entrenará porque sabemos su carácter. Así que mañana estamos aquí con esos dos cracks en la silla. Hasta entonces, buena noche y muchas gracias.